Buenos días, Chumash, para el día lunes, Parashat Ki Tisa. En el Chumash de hoy vamos a leer acerca de la historia del pecado del becerro de oro. En realidad estamos regresando unos parashiot atrás, cuando el pueblo judío recibió la Torá. Estamos hablando en el año 2448, desde la creación del mundo. El día 15 de Nisan, el pueblo judío salió de Egipto. El día 22 de Nisan cruzaron el mar. 49 días después que salieron, recibieron la Torá el 6 de Sivan en el monte Sinai. Leímos en Parashat Yitro acerca de ese gran acontecimiento. Y fue 40 días después cuando Moshe tenía que bajar con las tablas de la ley que tenían redactados los 10 mandamientos que Hashem había dado al pueblo judío apenas 40 días antes. Ese día fue el 17 de Tamuz. Pero por calcular incorrectamente el día 16 de Tamuz, el pueblo judío hizo un becerro de oro que fue un gran pecado, y hoy vamos a leer acerca de esta historia. Vayiten el Moshe kechalotó ledaber ito bahar Sinai shnei luchot ha'edut, y cuando terminó de hablar con él en la montaña de Sinai, él entregó a Moshe las 2 tablas del testimonio. Luchot even ktuvim be'etzba Elokim, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dice Rashi, Vayiten Hashem Moshe, en la Torá los sucesos anteriores y posteriores no son en orden cronológico, porque este incidente del becerro de oro precedió muchos días de la labor del tabernáculo, que ya leímos para Parashat Terumah y Tetzaveh. Todo esto es posterior a la historia que estamos leyendo ahora. La prueba de ello es que las tablas de la ley fueron rotas el 17 de Tamuz del primer año, 3 meses después del Éxodo, y 3 meses después, en Yom Kippur, fue cuando Dios reconcilió con el pueblo judío y les perdonó su pecado, y el día siguiente comenzaron a aportar por la contribución del tabernáculo, el cual fue erigido el 1 de Nisan, medio año después, y nosotros ya leímos acerca de esto, y recién ahora estamos leyendo de un evento que ocurrió antes. Kejalotó, esta palabra dice que jalotó está escrito en forma defectiva, pudiendo leerse como kejalató. Sabe que las palabras en la Torá, o las letras en hebreo, no tienen vocales. Los vocales son puntitos debajo de las letras, que eso es lo que le da el vocal. Entonces eso hace que el hebreo es muy flexible. Entonces aquí la palabra es que jalotó cuando terminó, pero también se puede leer que calató como su novia. Y eso alude al hecho de que la Torá fue entregada a Moshe en forma de regalo, lo mismo que una novia es dada al novio, ya que Moshe no hubiera podido aprenderla en su totalidad en un tiempo tan corto. Fue una cosa milagrosa que en 40 días Moshe recibió toda la Torá. Dice otra explicación, es que la Torá es comparada a una novia, así como una novia se adorna con 24 adornos, aquellos que están mencionados en el libro del profeta Yeshayahu, Isaías, así también el erudito de Torá debe ser experto en los 24 libros de Tanaj de la Biblia. De daber ito, de hablar con él, es decir, le prescribió los estatutos y leyes mencionadas en la sección de Ve'ele HaMishpatim. Vayar ha'am ki voshesh Moshe leredet min ha'ar. El pueblo vio que Moshe se había demorado en descender de la montaña.
¿Y qué hicieron? Vayikahela ha'am al Aharón, y el pueblo se congregó alrededor de Aarón, vayomru elav, y le dijeron, Kum asei lanu Elohim asher yelchu lefaneinu, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Kize Moshe ha'ish, porque de este Moshe, el hombre asher ha'elanu me'eretz Mitzrayim, que nos sacó de la tierra de Egipto, lo yadanu mehayalo, no sabemos qué ha sido con él. Explica Rashi que los judíos pensaron que Moshe ya no regresaría, porque cuando Moshe ascendió al monte Sinai, él les había dicho que al final de 40 días que iba a regresar dentro de las primeras 6 horas del día, y ellos pensaron que el día en el que él ascendió era incluido dentro de la cuenta. Entonces, pero eso fue el error. En realidad, tenía que empezar a contar desde el 7 de Sivan, que es el día siguiente, y esto fue el error. Entonces uno diría, entonces, ¿qué? Por un día hicieron todo esto, pero no fue tan sencillo, porque era un momento de mucha confusión, porque dice que el Satán vino el día 16 de Tamuz y confundió al mundo y mostró al pueblo judío una imagen de tinieblas, obscuridad y confusión. Con ello estaba insinuando que seguramente Moshe ha muerto. Y por ello llegó una confusión al mundo. El Satán les dijo, Moshe ha muerto, pues ya han pasado 6 horas y no ha llegado, como la Gemara explica en Shabbat. Entonces no fue una cosa tan simple y tan sencillo. El Satán se metió y confundió al pueblo judío. Asher yelchu lefaneinu, que vayan delante de nosotros. Esto implica que desearon tener muchas deidades. Dice, Kize Moshe ha'ish, porque este Moshe, el varón, el Satán les mostró algo así como una imagen de Moshe que llevaban cargando en el espacio del firmamento de los cielos, que nos hizo subir de la tierra de Mitzrayim y que nos enseñaba el camino por el cual debíamos ascender de Mitzrayim, pero ahora que Él no está, necesitamos deidades que van a ir delante de nosotros. Esto fue la propuesta de el pueblo judío ante Aharón. Vayomer alehem Aharón, y Aarón les dijo, Parku nizmei hazahav asher boznei neshechem benechem uvenotechem, despréndanse de los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, vahaviu elai, y tráemelos. Dice Rashi que veyitparaku, dice, este verbo significa el desprenderse de una carga. Bueno, de todas maneras, obviamente la intención de Aharón aquí era de comprar tiempo, diciendo que si mientras que ellos van trayendo todo ese oro, ya Moshe va a llegar. Entonces todo el pueblo se desprendió de los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los llevó a Aarón. Vayikach miadam, y él lo tomó de sus manos, vayatzar oto bajeret, vayaseo egel. Le dio forma con un buril e hizo un becerro egel, maseja, de fundición. Vayomru, y ellos dijeron, Eile Elokecha Yisrael asher he'elucha me'eretz Mitzrayim. Y la gente dijo, estos son tus dioses Israel que te hicieron subir de la tierra de Mitzrayim. Vayar Aarón vayiven mizbeach lefanav, vayikra Aarón vayomer chag LaHashem machar. Viendo a Aarón esto, edificó un altar delante de él. Aarón convocó y dijo, mañana habrá festividad para el Eterno. Dice Rashi,
le dio forma como un buril. Esta frase puede ser interpretada de dos maneras. La primera posibilidad es que la palabra vayatzar significa atar, en cuyo caso el término bajeret significa en un sudario o un paño. Entonces significa que como los ató todo esto en un paño. Y la segunda posibilidad es vayatzar significa dar forma, en cuyo caso bajeret se refiere a un instrumento utilizado por los orfebres con el cual hacen incisiones y graban diseños en oro, semejante al estilo de un escriba con el que graba letras en tabletas y placas para escribir. Después que Aarón hubo arrojado el oro al fuego, vinieron los hechiceros del Erev Rav. Erev Rav es el grupo de personas, de egipcios, que se metieron justo antes de salir de Egipto. Ellos querían formar parte del pueblo judío y Moshe los recibió y ellos fueron los que instigaron todo este tema del becerro de oro. Entonces dice que ellos subieron con el pueblo judío y fueron los que usaron, digamos, la magia para sacar este Egel HaZahav, este becerro de oro. Y hay quienes dicen que Mija estuvo ahí, el mismo que había salido del medio de la hilera de ladrillos, en la cual había sido casi aplastado en Mitzrayim. Mija tenía en su poder una inscripción con el nombre de Dios y una tableta en la cual Moshe había escrito Alei Shor, para hacer subir el ataúd de Yosef del río Nilo. Mija arrojó la tableta con estas palabras y el nombre divino escritos en ella en el crisol, y milagrosamente salió el becerro de oro. De todas maneras, es obvio que aquí pasó algo como milagroso, en el sentido de que a veces Hashem nos prueba y vemos cosas increíbles y milagrosas que pudiesen apoyar a una idea equivocada. Por eso tenemos que tener mucha fe en lo que Hashem nos dice. Y Hashem dijo que no podemos tener otros dioses, y a pesar de entonces que hay todos estos eventos alrededor que hacen a uno pensar que sí hay otros poderes que no son de Dios, eso fue un grave error. Y dijeron, estos son tus dioses, pero el versículo no declara que ellos dijeron, estos son nuestros dioses. De aquí se demuestra que fue este grupo, el Erev Rav, de no judíos, o sea, de Mitzrayim, de egipcios que había subido a Mitzrayim con el pueblo judío, que ellos son los que congregaron alrededor de Aarón y lo obligaron a tomar parte en la fabricación del becerro de oro, y fueron ellos quienes lo hicieron. Y posteriormente hicieron errar a Israel tras de ellos. Y esto vamos a ver en un ratito cuando Hashem le informa a Moshe lo que había pasado. Dice, Lech red baja ki shichet amcha, porque tu pueblo ha hecho una destrucción. Como que tu pueblo es el pueblo de Dios, porque fue la decisión de Moshe de recibir estas personas que al final causaron todo este problema. וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. Ellos se levantaron muy temprano al otro día y ofrecieron ofrendas de ascensión y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. Dice Rashi, וישכימו השטן זרזם כדי שיחטאו, porque el Satán los había incitado para que cometieron el pecado. Para divertirse, esta expresión, divertirse implica
promiscuidad, como se declara a propósito de la esposa de Potifar, que quería seducir a Yosef, dice para divertirse conmigo, que también significa promiscuidad allá, también significa derramar sangre, como se declara que se levanten los mozos y luchen delante de nosotros, y en este caso también hubo derramamiento de sangre porque Hur había sido asesinado. Vayidaber Hashem el Moshe, y Dios habló a Moshe y le dijo, Lech red, ve, desciende, Kishichet amcha, eso es lo que mencioné antes, porque tu pueblo que hiciste Asher, Heelita Meretz Mitzrayim, que hiciste subir de la tierra de Mitzrayim, se ha corrompido. Dice Rashi, Shichet amcha, Shichet ha'am, lo nemar, no dice que se corrompió el pueblo, sino amcha, tu pueblo. Erev rav shekibalta me'atzmecha v'giyartem velo nimlachta bi, ese pueblo que tú aceptaste como conversos y no te consultaste conmigo. Tu razonamiento era mejor que se adhieran a la presencia divina. Ellos son los que han corrompido y han corrompido también a los demás. Vayomer Hashem el Moshe, Ra'iti et hamazeh v'hine am kshe'oref hu. Y el Eterno dijo a Moshe, he visto a este pueblo, y he aquí que es un pueblo duro de servicio. V'yata hanichali, ahora déjame tranquilo, v'yichar api bahem v'achalem, y mi ira se va a encender contra ellos, y los voy a consumir, ve'ese otcha legoy gadol. Y voy a empezar de ti y hacer una gran nación directamente de ti. Entonces aquí tenemos el pecado, aquí tenemos quién causó el pecado, y aquí tenemos la primera reacción de Dios que quiere acabar con este pueblo y empezar el pueblo judío a partir de Moshe, cosa que uno pudiese decir que es un gran honor, y sin embargo Moshe no acepta, y Moshe es el defensor para que el Hashem perdona al pueblo judío. Vayechal Moshe et pnei Hashem Elokav, vayomer lama Hashem yechareh apcha b'amecha, asher hotzeita me'eretz Mitzrayim bekoach gadol u'biyod chazaka. Moshe suplicó delante de Dios y dijo, ¿por qué, oh Eterno, se encenderá tu ira contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Mitzrayim con gran poder y con mano fuerte? Lama yomru Mitzrayim leimor b'ra'ah hotziyam, להרוג בהרים ולכלותם מעל פני האדמה, שוב מחרון אפיך, והנחם על הרעה לעמך, porque hablarán los mitzrim diciendo, con mala intención Hashem los sacó para matarlos en las montañas y aniquilarlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y reconsidera acerca del mal contra tu pueblo. Zechor, recuerda a Abraham en aras de Abraham, Yitzchak o de Israel Avdeja, Yitzchak y Israel, que esto es Jacob, tus siervos, asher nishbata lahem bach, que tú juraste, vatedaber alehem arbe zarachem, que kochve hashamayim, y dijiste que ibas a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Bechol haaretz hazot asher amarti, y toda esta tierra de la cual he hablado, etem lezarachem v'nachalu leolam, que dijiste que lo iba a entregar a su descendencia y iban a heredar para siempre. Vayinachem Hashem al hara'a asher diber la'asot amo, y el Eterno reconsideró, gracias al argumento de Moshe, acerca del mal que declaró que haría a su pueblo. Esto es una historia que tiene muchísimo detalle y muchísima profundidad, pero el Jumash de hoy, siendo muy largo, estoy tratando de cubrir por lo menos la historia básica, pero eso requiere un análisis mucho más profundo, que en otra oportunidad lo haremos.
ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני אבריהם, מזה ומזה הם כתובים. Moshe se volvió y descendió de la montaña con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas en ambos lados, de un lado y del otro lado estaban escritos. Dice Rashi que esto era como un milagro, porque se podía ver la escritura de las tablas de ambos lados y leerlos bien. Normalmente si hago un grabado sobre una piedra hasta el otro lado, entonces de un lado lo voy a leer bien y del otro lado lo voy a leer como que al revés. Pero aquí se podía leer perfectamente de ambos lados. Era un milagro. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Vayishma Yehoshua et kol ha'am, Yoshua oyó el sonido del pueblo, bereó al gritar, vayomer Moshe, y dijo a Moshe, kol milchama b'machaneh, sonido de batalla hay en el campamento. Vayomer, él dijo, ein kol anot gvura, ve ein kol anot chalusha, no un sonido de alarido de fuerza, ni un sonido de alarido de flaqueza. Kol anot anochi shomea, sonido de aflicción oigo yo. Vayehi kasher karav el hamachaneh, y sucedió que cuando se acercó al campamento, vayaret ha'egel umecholot, y vio el becerro y las danzas, vayichar af Moshe, y la ira de Moshe se encendió, vayashlech miyadav et haluchot, y arrojó de sus manos las tablas, vayishaber otam tachat ahar, y los quebró al pie de la montaña. Vayikach et ha'egel asher asu, vayisrov ba'esh, vayitchan ad asher dak, vayizer al pnei hamayim, vayashket bnei Yisrael. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta volverlo en el polvo fino y lo esparció sobre la superficie de las aguas y lo hizo beber a los hijos de Israel. Hay una mitzvah, un mandamiento más adelante que vamos a ver, que es de sotá, cuando una mujer es infiel a su marido. Hay una poción que se hace usando el nombre de Dios y lo tiene que tomar la mujer en toda una ceremonia, y si ella de verdad fue infiel, se explota sus entrañas. Es una cosa también muy milagrosa. Entonces aquí también Moshe los revisó al pueblo judío por su infidelidad, haciendo una poción que asemeja a la idea de la sotá que vamos a ver más adelante. Vayomer Moshe al Aarón, luego Moshe dijo a Aarón, me asalja mazé que veita alav chata gdola, ¿qué te hizo este pueblo que trajiste sobre él un pecado tan grande? Vayomer Aarón al yicharaf adoni atayadat et aham ki verahu. Aarón dijo, no se encienda la ira de mi Señor, tú conoces al pueblo que en maldad está. Vayomruli, y me habían dicho, hacé lanu Elohim asher yelchu lefanenu, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Kize Moshe ish asher ha'elanu me'eretz Mitzrayim lo yadanu me'hayalo. No sabemos qué pasó. Va'omar lahem lemi zahav hitparaku. Y yo dije, ¿quién tiene oro? Ellos se desprendieron de él y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Vayar Moshe ki et ha'am ki faruahu. Moshe vio al pueblo que se había expuesto. Ki firaó a Aarón, pues Aarón lo había expuesto de shimitza bekamehem, para aprobio entre los que levantan contra ellos. Vayamod Moshe beshar hamachaneh. Moshe se paró en el portal del campamento y el Vayomer y dijo, Mila Hashem Ilai, quien esté por Hashem, venga a mí. Vayesfu elav kol bnei Levi, y se reunieron alrededor de él todos los hijos de Levi. Vayomer lahem, y Moshe les dijo, Ko amar Hashem Elokei Israel,
Así dijo el Eterno, el Dios de Israel, Simu ish harbo al yerejo, que cada hombre ponga su espada sobre su muslo, Ibru vashuvu mishar leshar b'machane vehirgu ish et achiv ish et re'eo ish et krovo. ¿Y qué debes hacer? Y pasen y anden de portón en portón para el campamento, y que cada varón mate a su hermano, y cada varón a su compañero, y cada varón a su pariente. Vayasu bnei Levi kedvar Moshe, hicieron como la palabra de Moshe, vayipol min ha'am bayom hu keshloshet alfei ish. Y cayeron este día como 3,000 hombres. Vayomer Moshe milu yedchem hayom laHashem ki ish beveno v'achiv latet alechem hayom bracha. Entonces Moshe dijo, asuman la investidura de hoy para el Eterno, cada varón por su hijo y por su hermano, para que él hoy les otorgue bendición. Dice Rashi, explica, quería decirles todos ustedes que mataron a los adoradores del becerro de oro, por medio de esto serán investidos como Kohanim para el omnipresente. O sea, podrían pensar que matar algo tan horrible, pero eso en este caso fue una excepción por el pecado tan grande que hicieron. En vez de recibir un castigo por cumplir con el deseo de Hashem, más bien fueron investidos como Kohanim, que ish dentro de ustedes será investido en el sacerdocio por haber matado a su hijo y a su hermano. ויהי ממחרת ויאמר משה לעם אתם חטאתם חטאה גדולה ועתה אעלה אל השם אולי אכפרה בעד חטאתכם. Y sucedió que al día siguiente Moshe dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado y ahora yo ascenderé al Eterno y quizás lograré cubrir frente al pecado de ustedes. Dice Rashi, es decir, pondré algo que quite, limpie y tape frente al pecado de ustedes a fin de separar entre ustedes y el pecado. וישב משה אל השם ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. Moshe regresó a Dios y dijo, te suplico, este pueblo ha cometido un gran pecado, se han hecho un Dios de oro. Yata imtisa chatatam. Y ahora si perdonas su pecado, bien, vim ayin, y si no, mechenina mi sifrecha shekatavta, palabras muy famosas de Moshe, donde él dice, entonces, si no perdonas al pueblo, bórrame ahora de tu libro que escribiste. No quiero aparecer en un libro de un Dios que no perdona el pueblo judío. Vayomer Hashem el Moshe, mi asher chatali emcheno misifri. Y el Eterno dijo a Moshe, a quien haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Y ata lech necheat ha'am el. Y ahora ve y conduce al pueblo hacia donde yo te diré, el asher dibarti lach, que te hablé, hine malachi alech lefanecha v'yom pokti fakadeti aleim chatatam. He aquí que mi ángel irá delante de ti, mas en el día que yo tomaré en cuenta su pecado contra ellos. Vayigov Hashem et ha'am al asher asu et ha'egel asher asa Aarón. Entonces el Eterno hirió al pueblo con una plaga porque habían hecho el becerro que Aarón hizo. Dice Rashi, entonces el Eterno hirió al pueblo con una plaga. Esto se refiere a muerte a manos del cielo, en caso de que haya habido testigos del pecado, pero sin advertencia previa. Vayidaber Hashem el Moshe, y Hashem habló a Moshe, Lech ale מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק ליעקב לאמור לזרעך אתננה. Entonces ya es tiempo que vayas y sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Mitzrayim a la tierra que juré a entregar a Abraham y Yitzhak y Jacob, diciendo, a tu descendencia la entregaré. ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני, האמורי והחיתי והפריזי, החיבי והיבוסי.
y yo enviaré delante de ustedes un ángel y expulsaré estos pueblos, el Cananí, Amorí, Hití, Prizí, el Jivía, Yebusí, el Eretz, Zavat, Halav, Udvash, a una tierra que emana leche y miel. כי לא אעלה בקרבך, כי עם קשה עורף אתה, פן אכלך בדרך. Porque yo no subiré en medio de ti, ya que eres un pueblo duro de servicio, no sea que te aniquile en el camino. Esto ya lo habíamos visto en el Parashat Mishpatim, que Hashem le dijo a Moshe que cuando entran van a entrar con un malach, con un ángel. Ya había visto este pecado viniendo y por un lado, digamos, Hashem siguió su protección pero a través de un ángel. Por otro lado, la forma, digamos, que Hashem supervisa sobre su pueblo directamente es, digamos, que no hay margen así de error. Y entonces, ya que ellos habían hecho esto, es mejor que vaya el malach delante. Vayishma ames adavar ra ze vayitabalu velo shatu ish edio alav. El pueblo oyó esa mala noticia y se entristeció, y ningún hombre se puso sus adornos. Vayomer Hashem a Moshe emor el bnei Israel, Atem am kshe oref rega echad e'aleh b'kirbecha v'chiliticha, di a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo duro de servicio. Si subo en medio de ti, podría aniquilarte en un instante. Ve'ata hored ediecha me'alecha ve'idea ma'esalach. Y ahora quita tus adornos de sobre ti y sabré qué hacer contigo. Explica Rashi, es decir, si es que yo subo en medio de ustedes y ustedes se rebelan contra mí con su dureza de servicio, yo me enfureceré contra ustedes un instante, que es la duración de su ira. Dice, como está escrito, ocúltate por un instante hasta que pase la furia. Ustedes serán castigados inmediatamente con este castigo, que se desprendan de sus adornos, es decir, con respecto a tomar en cuenta el resto de tu pecado. Yo sé qué es lo que tengo intención de hacerte. Así pues, los hijos de Israel se despojaron de sus adornos en el monte de Joreb, ese es el monte Sinai. Moshe yikach et האוהל ונטע לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אוהל מועד. Moshe solía tomar la tienda y plantarla frente del campamento, lejos del campamento, y la solía llamar tienda de la cita. Vaya come vakesh Hashem, y ocurría así que todo aquel que procuraba al Eterno, entonces dice, Yitzei salía el Ohel Moed Hashem Yichutz LaMachane, a la tienda de la cita que estaba fuera del campamento. V'haya ketzet Moshe la Ohel yakumu kol ha'am v'nitzvu ish el petach ohalo v'hibitu acharei Moshe ad bo ha'ohala. Sucedía entonces que cuando Moshe salía hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba y cada hombre se quedaba parado a la puerta de su tienda y miraba atrás de Moshe hasta que entraba en la tienda. V'haya kevo Moshe ha'ohela Yered amud ha'anan, y cuando Moshe entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se mantenía a la entrada de la tienda, y él hablaba con Moshe. V'ra'a kol ha'am et amud ha'anan omed petach ha'oel v'kam kol ha'am yishtachavu ish
Petach Haoel. Todo el pueblo veía la columna de nube que se mantenía en la entrada de la tienda, y todo el pueblo se levantaba y se prosternaba cada uno a la entrada de su tienda. En otras palabras, podían literalmente ver cómo Dios hablaba con Moshe. Obviamente no oían solamente Moshe, pero podían ver esa nube justamente cuando Moshe estaba acercando, y era literalmente ver cómo Moshe habla con Dios. Vediber Hashem el Moshe panim, el panim kasher yidaber ish el reehu, v'shava machaneu mesharto Yehoshua bin Nun nar lo yamish mitoch haohel. Entonces dice que el Eterno hablaba con Moshe cara a cara, tal como habla un hombre con su compañero. Luego regresaba al campamento, y su asistente Yehoshua, hijo de Nun, un joven, no se apartaba de la tienda, siempre estuvo cerca a su maestro Moshe, y por eso él mereció de ser el siguiente líder del pueblo judío. Esto es un resumen del Jumash de hoy.